Bueno, yo soy de Barcelona, vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona y mi relación con la arquitectura, tengo mi propio despacho profesional y en casos concretos de varios edificios colaboramos juntos el señor Nouvel y yo. Le but d'un hôtel comme celui-là, c'est de renforcer l'identité du quartier de la Place de l'Europe. El objetivo de hoteles como este, en el que estamos, es reforzar la identidad del barrio en el que se encuentran. En este caso, el barrio de la Plaza de Europa, de aquí de l'Hospitalet, como un lugar singular y como un lugar también catalán. Como edificio alto, que es, inspira un carácter muy determinado y, como pasa con los edificios altos, su carácter es aún más visible y tiene que serlo que en el caso de un edificio más bajo. Entonces, creo que las torres siempre deben relacionarse muchísimo con su entorno y con el lugar en el que están y no pueden ser intercambiables. Es decir, no se puede coger una y hacerla de igual modo que se podría hacer en otro lugar. Tienen que ser adaptadas a su espacio y a su entorno. Y esto es lo que buscábamos, crear una diferenciación con este hotel. La mayoría de torres que encontramos son herméticas y, por el contrario, aquí queríamos que esta fuera una torre abierta y que se pudiera ver su interior. Ici, avec les grandes loggias, on voit des arbres dedans, on voit des gens dedans. On essaie d'ancrer, de donner des racines à ces nouveaux monstres urbains. Nous sommes ici dans un endroit où on voit que ce projet n'est pas exactement comme les autres, quand même. Où finalement, si on est en hauteur, c'est pour regarder, par exemple, pour créer des panoramas. ¿Qué es lo que hace este hotel diferente? Es evidente. Si miramos alrededor, vemos lo que aporta de diferente este hotel. Estamos en un lugar muy alto, por lo tanto es un lugar que tiene que servir para poder ver. Simplemente levantando la cabeza tenemos que saber que estamos aquí, tenemos que saber dónde estamos, por qué, y con nuestras ventanas hemos querido crear como pequeños marcos que enmarquen el paisaje de Barcelona. Como he dicho antes, no queremos crear algo abstracto que sea intercambiable, que pueda ser creado en cualquier otro lugar. Queremos saber que estamos en el Hotel de las Palmeras, porque aunque yo respeto muchísimo las marcas, naturalmente, que existen actualmente, creo también que las marcas a veces barren un poco la identidad de los lugares. Entonces, a mí, en este caso, me gustaría que este hotel fuera conocido como el Hotel de las Palmeras. Balayent les identités. Et je trouve que ce qui est le plus important, et j'espère que de façon populaire, même s'il garde sa marque, c'est logique, on dira que c'est l'Hôtel des Palmiers. L'inspiration, elle est venue de cette notion d'un hôtel qui est toujours un cadeau, et d'un hôtel qui est toujours un lieu fort de la ville, qui enrichit la ville, au lieu d'être des hôtels, finalement, qui sont là uniquement pour prendre quelque chose à la ville. Je mets la même chambre partout, là, comme des morceaux de sucre, et puis c'est fini. La inspiración de este proyecto queríamos que fuera un regalo. Queríamos que este hotel fuera un regalo para las personas que se van a hospedar en él. Queríamos que aportara algo a la ciudad. En lugar de que fuera un sitio que explotara a la ciudad, no, queríamos que el hotel aportara algo a la ciudad de l'Hospitalet y de Barcelona en general. Por lo tanto, tenía que ser un lugar, un punto muy remarcable, muy notable de esta geografía. Y en este sentido, l'Hospitalet lo ha conseguido con edificios como los de Torito o los de Moneo, crear este punto de encuentro de objetos singulares que están reforzando esta arquitectura tan singular. Por esto, el proyecto se ha inspirado en aquí, ha nacido de aquí. Es un hotel que está hecho para aquí, no podría haber sido hecho ni para Nueva York ni para París tampoco. Es un hotel que acabará acaparando todo el paisaje con el mar, con la montaña, acabará fabricando esta urbanidad que solo puede vivirse aquí y acabará fabricando el placer realmente de estar aquí, justamente aquí. Je le construis ici, vous imaginez pas ce projet-là à Paris, c'est impossible, à Londres c'est impossible, à New York c'est impossible, donc ici c'est possible. Et de là où il est, comment il attrape ce qui est là. Comment il va attraper le paysage, comment il va attraper la mer, comment il va attraper aussi les premiers plans qui se sont mis là, comme la tour rouge de Toyo Ito, qui est un voisin sympathique. Bon, comment on fabrique de l'urbanité, autrement dit, du plaisir d'être là, ici. Tiene una manera de trabajar
muy clara, muy conceptual, muy directa y a la vez muy pragmática, pero con una gran exigencia sobre todos los detalles más pequeños de cualquier proyecto, ¿no? Entonces yo vengo de una escuela de Paterna en donde exactamente existían métodos diferentes de otros tiempos, pero con rigurosidad, queriendo la arquitectura. Él ama la arquitectura, la quiere muchísimo y vive para la arquitectura. Entonces el respeto y la amistad conjugados han hecho que sea muy fácil trabajar. Écoutez, aujourd'hui, le développement durable, c'est une religion. C'est une religion qui devient une obligation. C'est-à-dire que même vous voudriez faire un bâtiment qui ne serait pas isolé. Actualmente la sostenibilidad es una religión, es una obligación. Aunque quisiéramos hacer algo que no fuera sostenible, sería imposible, porque es, como digo, una religión y una obligación. En este caso, lo que convierte este edificio en sostenible son unos principios generales que siempre se tienen que respetar. Por ejemplo, el hecho de haberlo construido en este lugar de la ciudad, que ya en sí está conectado y es sostenible. El hecho del aislamiento, del tratamiento de las fachadas. También el hecho de haber construido una terraza arriba que también sea para las personas. Los patios que se han creado. Es decir, hay edificios que cumplen todas las normas y acaban siendo edificios cerrados, o sea, acaban siendo edificios tontos, que técnicamente cumplen las normas pero no aportan nada más, y lo que pasa con estos edificios es que al cabo de 10 años nadie quiere vivir ni trabajar en ellos porque no aportan nada. En cambio, además de cumplir con la parte técnica, también aporta otro tipo de energía, que es la energía del placer. On s'est créé des choses en sous-sol en étant éclairé, en étant dans un patio. Bon, tout ça, c'est durable. Parce que vous savez ce qu'il y a de moins durable? C'est les immeubles idiots. Ils sont bien isolés, mais qui sont idiots. Et que dans 10, 20 ou 30 ans, personne ne pourra voir et tout le monde doit démolir. Donc il ne suffit pas de gagner de l'énergie par la petite porte. Il s'agit de faire du sens, et du sens qui effectivement intègre ces notions énergétiques, mais qui aussi intègre une autre énergie, c'est celle du plaisir de vivre quelque part. Le résultat, c'est que des personnes qui croient arriver quelque part. El resultado de este hotel es que es un sitio distinto a lo que uno espera y cree que va a encontrar. Por ejemplo, una persona que llega del aeropuerto y viene a alojarse a este hotel va a quedar sorprendido. Y para mí esto es lo mejor, el hecho de poder sorprender a miles de personas, porque si este hotel tiene 300 y pico habitaciones, unas 500 personas, digamos, al día, por decir algo, van a acabar siendo sorprendidas porque se van a encontrar algo que no van a esperar. Y para mí esto es como darles un pequeño regalo. A la fin de l'année, ça fait beaucoup de monde à qui on a fait un petit cadeau.